días amigos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro octavo programa, octavo vídeo de Ciudades del Mundo Antiguo, una historia. En esta ocasión vamos a trabajar 4 ciudades, 2 de ellas ubicadas en el próximo oriente de Asia, Megido y Qumrán, y otras 2 en la península anatólica, Troya y Mileto. Aquí os muestro precisamente los nombres de las 4 ciudades que vamos a trabajar en el vídeo de hoy. La ciudad de Megido era una antigua ciudad ubicada en el llamado Camino del Mar, es decir, Via Maris. Llegó a ser un relevante enclave comercial y estratégico. De hecho, su situación estratégica es ilustrada en el relato de una batalla que aparece en el templo de Amón en Karnak, en donde se explica cómo el faraón, a la sazón Tutmosis III, conquista Megido en 1479 a.C. Sus restos arqueológicos datan de al menos, en cualquier caso, mediado el cuarto milenio. El yacimiento presenta varios estratos que suponen la presencia de unas 14 ciudades o épocas de ocupación humana. Tales restos revelan que la ciudad fue también un centro religioso de importancia, pues ha aparecido un gran altar circular y 3 templos de planta rectangular. No debe pasarse por alto que la tradición señalaba que al final de los tiempos los ejércitos de Satán se enfrentarían en el Armagedón de Megido, de Monte Megido. La ciudad, que estuvo amurallada durante unos 2 milenios, fue asimismo una de las ciudades imperiales del rey Salomón, que gobernó entre 965 y 928 a.C. En la época de este soberano se construyeron varios palacios. Lo que se conoce convencionalmente como establos de Salomón, tal vez almacenes, cuarteles militares o mercados, son edificaciones de gran significación, muy destacadas en el lugar, así como un pozo de abastecimiento de agua con una sala depósito, que quizá fuese parte de un sistema de conducción de aguas de época del rey Omri o del rey Acab, y un gran silo que se ha datado en el siglo VIII, cubierto por un techo abovedado. La decadencia de la ciudad coincidiría con la época en la que el faraón Necao mató al rey Josías. Ya a finales del periodo persa, desde fines del siglo VI y hasta el 332 a.C., la ciudad quedaría finalmente en ruinas. Qumrán es el nombre, el sitio de Qumrán es el nombre que se le ha dado a un lugar en el desierto de Judea que aparece relacionado, como seguramente sabéis, y desde un punto de vista tradicional, con la célebre secta judía de los esenios. Sin embargo, se ha apuntado que el lugar fue una parada de caravanas que abastecía a los viajeros que se desplazaban por la ruta de la sal, que discurría entre Jerusalén, Arabia y la región de lo que hoy es Somalia, así como una villa de invierno de ciertos acaudalados jerosolomitanos. Incluso se ha dicho que fue una fortaleza militar. Es muy probable, no obstante, que Qumrán sea la ciudad de la sal, una de las 6 ciudades de Judea que menciona Josué. Habitada por primera vez en época israelita como una fortaleza en el desierto, quedó abandonada al caer el reino de Judá. A partir del siglo II a.C., el lugar estuvo siempre habitado. La datación arqueológica, en cualquier caso, apoya la idea de que la ciudad era centro de una sociedad comunal, aunque no hay evidencia directa entre los esenios y el lugar, y es muy escasa entre los esenios y el grupo que se describe en los manuscritos del Mar Muerto. Autores como Flavio Josefo, Filón de Alejandría o Plinio el Viejo han comentado que los esenios conformaban unos 4.000 individuos en toda el área de Palestina, que vivían en casas comunales y que su afiliación se restringía solo a los varones.
Los famosos manuscritos fueron escondidos en diversas cuevas de Qumran entre los años 68 y 70 por los habitantes del sitio. Lo remoto de Qumran proporcionaba un sitio adecuado para refugiarse y también un lugar ideal para la custodia de tales manuscritos. La ciudad contaba con edificios comunales en los que aparecieron recipientes de arcilla como platos, jarras, bandejas, vasos y tinajas que pudieron usarse en el servicio de las comidas comunitarias. También había un magnífico sistema de suministro de agua con varios canales que distribuían el líquido en varias cisternas. Al lado del asentamiento se halló también un cementerio con más de 1 millar de tumbas dispuestas en hileras. Los difuntos aparecen tendidos de espalda y orientan su cabeza hacia el sur. En las tumbas excavadas solamente se han hallado restos de hombres. Las mujeres y los niños han aparecido en las afueras del cementerio. Vamos ahora con Troya. Este enclave estratégico en el estrecho de los Dardanelos, en la actual Turquía, fue fundado hacia 2900 a.C. Acabaría convirtiéndose en una próspera gran ciudad íntimamente vinculada al entorno hitita. El yacimiento de Troya, del cual poco más de un 5% de su existencia, en siglo y medio de excavaciones ha sido sacado a la luz, las últimas por parte de un equipo alemán de la Universidad de Tubinga, está compuesto, el yacimiento, como decía, por 9 ciudades de épocas diferentes que en total abarcan unos 3 milenios de continuada presencia y de actividad humana. La Troya I apenas pervivió 2 siglos hasta que en 2700 fue destruida por un incendio. Lo que hoy se conoce como Troya II, que fue la que Heinrich Schliemann excavó y que consideró como la ciudad homérica, es probablemente la más famosa, aunque la más reconocida es la Troya VI, entre 1700 y 1180 a.C. Esta Troya VI es el ejemplo palpable de una localidad de la Edad del Bronce Anatolio, con 2 sectores bien establecidos. Uno en la parte alta, la ciudadela, centro religioso y administrativo, protegido por una gran muralla, y otro al sur de la colina, que se denomina Ciudad Baja, guarecida por un foso, tras el cual se encontraba otra muralla, esta hecha en adobe, en la que se abrían varias puertas defendidas por torres de vigilancia. La Ciudad Baja, de una extensión de unas 20 hectáreas, contaba con canales de drenaje y con calles pavimentadas, y pudo albergar alrededor de unos 10.000 habitantes. La posición estratégica de la ciudad fue clave en el sistema comercial del segundo milenio, sin duda alguna, convirtiéndola en un centro de redistribución de bienes. Por intermediación del puerto, Troya comerciaría con el ámbar del Báltico, con el cobre de los Balcanes, la cornalina del norte del Mar Negro e incluso con los caballos de las estepas. De hecho, su rol de enclave mercantil pudo resultar crucial, de alguna manera capital, en el trasfondo histórico de la reconocida Guerra de Troya, en virtud de que una agrupación de ciudades griegas habría buscado la manera de garantizarse el control del paso de los Dardanelos y del comercio entre el Mar Negro y el Mar Egeo. Las viviendas de la Troya VI, en la Ciudad Baja, poseían techos planos y un área pavimentada en el patio que pudo servir para trillar. Había, además, santuarios, hornos comunales y jardines. Algunas casas más lujosas estaban hechas de piedra, de adobe, de madera y tenían 2 plantas. La mayoría de la población debió de emplearse en la fabricación del tinte púrpura, en la confección de textiles de lino y lana, y también en los talleres metalúrgicos de los que han aparecido restos. En estos se manufacturaban objetos de distintos metales, de oro, plata, hierro, bronce. Lo mismo pasaría con la fabricación de la cerámica hecha a torno, ¿no? En el torno.
Debió existir presencia de comerciantes micénicos en la ciudad, también es algo que ya no se debate. Un sector de la población se encargaría de la agricultura y el pastoreo de ganado, además de la pesca, en especial de la recolección de moluscos. En este mismo nivel que estamos señalando han aparecido también tumbas en forma de casa, en las que se veneraba a divinidades como a Paulinas, probable nombre hitita de Apolo. En la ciudadela, la Pérgamo de la Ilíada, varias construcciones combinaban las funciones de palacio, tesorería, archivo y templo, imitando los modelos del Palacio Megaron de la zona hitita de Anatolia. Lo mismo que imitando, asimismo, decía, pues la Grecia micénica y la Creta minoica. Es decir, tiene razón de ser que haya una imitación de tanto el ámbito hitita como micénico y minoico griegos. Vivía aquí la élite, que incluía la familia real y los linajes nobles, además de las agrupaciones familiares de los grandes comerciantes con funciones diplomáticas y militares. Troya estuvo vinculada con Asia Menor y en especial con los hititas, como ya mencionamos hace un rato, como demuestra el famoso tratado de Alexandru, que ha sido pues, estudiado no hace demasiados años. Lo estuvo más con el mundo anatólico que con el ámbito griego. Este tratado que acabo de mencionar, hallado en el archivo imperial de la capital hitita, es decir, en Atusa, muestra un pacto de vasallaje suscrito entre un rey de Wilusa, Alexandru, y el soberano hitita Muwatalli II, firmado en 1290 a.C. Troya estaría subordinada entonces al imperio hitita, aunque en realidad no habría perdido su autonomía real. Los hititas denominaban a la ciudad de Troya como Taruwisa, de ahí probablemente la Troya, la nomenclatura griega. Wilusa también es otro nombre y que pudo ser el nombre hitita de Troya. Explicaría la denominación también griega Ilión para la ciudad de Troya. En consecuencia, la guerra troyana sería un conflicto entre una fortaleza hitita en Asia Menor y varias ciudades griegas continentales. El fin de esta Troya 6 se produjo hacia 1250 a.C., fruto de un desastre natural. Se reconstruye la ciudad y se vuelve a habitar, pero en 1180 se constata la presencia de una devastación, con ruinas de edificaciones destruidas por el fuego, proyectiles de catapulta, huesos humanos calcinados, en fin, verdadero desastre. Todo ello puede ser un indicador de que la población sufrió algún tipo de ataque externo. Se ha creído, de hecho, que esto pues, sería precisamente un indicio relativamente claro del conflicto que narra Homero. Finalmente, Mileto fue una antigua ciudad jonia de Asia Menor, cercana a Pirene y no lejos de Éfeso. Se trata de la probable Milawanda hitita, en la antigua región de Caria. Fue denominada también de otras formas, como Pitiusa, por ejemplo, o Anactoria. Las primeras evidencias de la presencia humana datan del Neolítico. A principios de la Edad de Bronce, el asentamiento pues, quedaría bajo la influencia de los minoicos cretenses. De hecho, la tradición legendaria pues, habla de la llegada de contingentes cretenses, mencionados en el catálogo de las naves en la Ilíada, que habrían desplazado a los aborígenes denominados leleges, asociados por algunos a los carios, ¿no? La mitología griega refiere que la ciudad fue fundada por el héroe Mileto, quien habría huido de la Creta del rey Minos. El héroe habría fundado la ciudad tras matar a un gigante llamado Asterión. Mileto habría sido entonces una fortaleza micénica en la costa de Asia Menor entre 1450 y 1100 a.C. En la Edad del Bronce llegarían desde el centro de Anatolia pues, poblaciones de habla luvita, que serían los carios. Destruida la ciudad por participar en una rebelión contra los hititas,
a partir del siglo XI a.C., los griegos jónicos se expandieron hacia Asia Menor, siendo los refundadores, por lo tanto, del núcleo, conducidos por Neleo tras el mítico regreso de los Heráclidas. La presencia jónica pues, trajo consigo la creación de una liga, la Liga Jónica, y Mileto se convirtió en la más próspera de las 12 ciudades de la Confederación Jónica. Con Ciro II el Grande, al vencer a Creso de Lidia en el siglo VI a.C., Mileto cae bajo el imperio aqueménida. En 499, el tirano de Mileto, de nombre Aristágoras, lidera una revuelta jónica contra los persas de Darío I, pero no triunfa. Darío I aplasta la revuelta. Unos pocos años después, sin embargo, los griegos derrotan a los persas en la famosa batalla de Platea y Mileto es liberado del dominio persa, aunque después, por la paz de Antálcidas, Artajerjes II, pues acabaría controlando las ciudades-estado griegas de Jonia. Ya será Alejandro Magno el que arrebate a los persas la ciudad, pero tras su muerte Mileto queda bajo el control de Ptolomeo, el gobernador de Caria. La ciudad posteriormente está bajo el control seleucida, egipcio, romano, bizantino y turco. Por lo tanto, como podéis observar, tiene una dilatada historia, aunque sea bajo la presencia de distintos estados, ¿no? O distintas potencias. A partir del siglo VII, Mileto se convierte en el lugar de nacimiento, como otras ciudades también de Asia Menor, de filósofos y científicos, los físicos, como es el caso de Cateo o de Tales, además de Anaximandro y Anaxímenes, los que conforman la llamada Escuela de Mileto. De Mileto también fue natural, por ejemplo, pues el arquitecto de la Basílica de Santa Sofía, Isidoro de Mileto, así como la hetaira y filósofa Aspasia, que fue, como algunos sabrán, pues la esposa de Pericles. Las primeras excavaciones del sitio fueron realizadas por un arqueólogo francés de nombre Olivier Rayet a fines del siglo XIX, pero posteriormente sería el arqueólogo alemán Julius Hülsen el excavador de la ciudad. Entre las principales construcciones de Mileto se encuentran el teatro, las termas romanas, que son del siglo I, el Delfinium, la Stoa jónica, el ágora septentrional, las termas de Capito, el Buleterium, del siglo II, el ágora meridional, o las termas de Faustina, que también son del siglo II. Hasta el punto que Mileto pues, es una de esas ciudades de reclamo turístico por excelencia en la costa turca occidental. Bueno, y con esto entonces terminamos nuestro 8º capítulo. Solo me queda pues emplazaros para el 9º y mientras tanto pues que paséis una estupenda semana. Hasta luego, que lo paséis muy bien.